Cuarto briefing táctico. Ejercicio. Para comprender el esquema proporcionado, iniciamos identificando las propiedades y procesos claves descritos en el enunciado. El sistema se encuentra en un dispositivo cilindro-pistón que contiene 10 moles de gas diatómico. Al inicio del ciclo, las condiciones iniciales muestran una presión de 500 kilopascales, un volumen de 0.249 metros cúbicos y una temperatura desconocida. En el estado 1 conocemos la presión y el volumen. Dado que estamos tratando con un gas diatómico que sigue el modelo del gas ideal, podemos aplicar la ecuación de estado para determinar la temperatura. Despejamos y obtenemos la temperatura 1 siendo igual a 1497.47 grados Kelvin. En el estado 2 solo conocemos la presión. Dado que se trata de un proceso de expansión adiabática, recurrimos a las fórmulas que relacionan las propiedades entre el estado 1 y el estado 2. Utilizando la expresión presión 1 por el volumen 1 elevado a la K igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la K, donde el valor de K, el cual es una constante, depende del tipo del gas. En este caso, al ser diatómico, K es igual a 7/5. Realizamos los cálculos, sustituimos los datos conocidos en la ecuación y determinamos el valor de la presión en el estado 2, obteniendo como resultado 200.06 kilopascales. Es crucial destacar que la ecuación de estado de gas ideal es aplicable siempre y cuando se reconozcan dos variables. En este escenario la utilizamos para deducir la temperatura en el estado 2, sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación y como resultado obtenemos que la temperatura en el estado 2 es igual a 1152.27 grados Kelvin. Al analizar el estado 3, notamos que solo conocemos la presión. Sin embargo, dado que el proceso es isotérmico, la temperatura en el estado 3 es igual a la temperatura en el estado 2. Utilizando la ecuación de estado del gas ideal, calculamos el volumen en el estado 3, obteniendo un resultado de 0,958 metros cúbicos. En el proceso 2-3 observamos un aumento de volumen indicando una expansión isotérmica. En el estado 4 conocemos la presión debido a un proceso isobárico, es decir, a presión constante, y el volumen vuelve al valor inicial. Debemos calcular la temperatura en el estado 4 utilizando la ecuación del estado del gas ideal, lo que nos proporciona una temperatura 4 igual a 299,49 grados Kelvin. Finalmente, hay una compresión isocórica, es decir, a volumen constante, del estado 4 al estado 1, restableciendo así las condiciones iniciales del sistema. En la segunda parte de nuestro ejercicio, procederemos a dibujar el diagrama presión-volumen. En esta visualización del diagrama presión-volumen, la presión ha sido expresada en kilopascales, mientras que el volumen se mide en metros cúbicos. Se ha representado el estado 1, desde el cual se inicia el ciclo. En este estado, la presión es de 500 kilopascales, el volumen es de 0,249 metros cúbicos y la temperatura es de 1497,47 grados Kelvin, razón por la cual se ha trazado sobre este isotermo. Ahora, procedamos a dibujar nuestro primer proceso. Se destaca el proceso de 1 a 2, que implica una expansión adiabática. Recordemos que en un proceso adiabático se representa con una línea curva que une dos isotermas. En este caso, la línea curva representa la expansión adiabática y conecta las dos isotermas de temperatura correspondiente al estado 1 y al estado 2 respectivamente. En el estado 2, la presión es de 200,06 kilopascales, el volumen es de 0,479 metros cúbicos y la temperatura es de 1152,27 grados Kelvin. El siguiente proceso es una expansión isotérmica. Al ser una expansión, nos desplazamos nuevamente hacia la derecha, pero en este caso isotérmicamente, lo que significa a temperatura constante. Por lo tanto, el punto número 3 se ubica a la derecha con una presión de 100 kilopascal, un volumen de 0,958 metros cúbicos y la misma temperatura que el estado 2, es decir, 1152,27 grados Kelvin. La línea curva se ha dibujado sobre la isoterma correspondiente. Ahora, la sustancia experimenta un proceso de compresión isobárica. Recordemos que isobárica significa a presión constante. Este proceso se representa mediante la línea roja trazada horizontalmente. Ya que es isobárico,
y hacia la izquierda, ya que se trata de una compresión. En el estado 4, la presión es de 100 kPa, el volumen es igual al volumen inicial de 0,249 metros cúbicos y la temperatura ha disminuido a 299,49 grados Kelvin. Finalmente se lleva a cabo un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, hasta regresar al estado inicial, cerrando así el ciclo. Observamos una línea vertical marcada como 4,1, indicando que el volumen se mantiene constante en este caso, específicamente en 0,249 metros cúbicos. Con esto hemos completado la representación del ciclo en el diagrama presión-volumen. Avancemos en la resolución de este ejercicio, calculando ahora la variación de calor, energía interna y trabajo para cada uno de los procesos. Comencemos analizando el primer proceso, representando una expansión adiabática de 1,2. En este caso, el calor es nulo, ya que se trata de un proceso adiabático, sin intercambio de calor con los alrededores. Por lo tanto, podemos igualar a cero esta ecuación y proceder a despejar el trabajo que se calcula como la negación de la variación de energía interna en el proceso 1,2. La variación de energía interna en un proceso donde la sustancia se comporta como un gas ideal se obtiene considerando el calor específico a volumen constante y la variación de temperatura como se observa en la ecuación. Para un gas diatómico, el C sub B toma el valor de 5 medios multiplicado por la constante universal. Luego, para obtener la variación de energía total, lo que hacemos es multiplicar por la cantidad de sustancia, en este caso sería 0,01 kilomol. Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula, encontramos que la variación de energía interna en el proceso 1,2 es aproximadamente menos 71,7498 kilojoules. El trabajo de 1 a 2 es igual a menos la variación de energía interna, resultando en un valor positivo de 71,7498 kilojoules. Este resultado tiene sentido ya que es una expansión, es decir, representada en el diagrama presión-volumen. El trabajo siempre será positivo. Es importante notar que la variación de energía interna ha dado negativo porque en el proceso 1 y 2 la temperatura ha disminuido. Recordemos que en un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva representa el trabajo. En este caso, la curva corresponde al proceso 1-2, como se observa en verde. Esta área es positiva porque en el proceso 1-2 se desplaza hacia la derecha, indicando una expansión, por lo que el trabajo será positivo. Procedemos ahora a analizar el segundo proceso 2-3, que representa una expansión isotérmica. En este caso, al ser isotérmico, la variación de energía interna es nula. El trabajo, que es igual al calor en este proceso, se calcula mediante la siguiente fórmula, siendo el volumen 3 el final y el 2 el inicial. Sustituyendo los valores, obtenemos que el trabajo y el calor son aproximadamente 66,4033 kilojoules. Es importante recordar que el trabajo en un diagrama presión-volumen viene representado por el área bajo la curva que representa el proceso 2-3. Esta área, visualizada en el proceso de 2-3 que se desplaza a la derecha, es positiva, lo que indica que el trabajo también será positivo. Avanzamos al tercer proceso 3-4, que es una compresión isobárica. La variación de energía interna se calcula de manera similar al proceso 1-2, y en este caso es aproximadamente menos 177,2503 kilojoules. La variación de energía interna da negativo porque es un proceso donde la temperatura disminuye. Observemos que en el proceso 3-4 la temperatura disminuyó. El trabajo, al ser isobárico, se calcula utilizando la fórmula presión por la diferencia de volumen. Sustituimos y obtenemos un valor de menos 70,9 kilojoules. El calor se obtiene sumando la variación de la energía interna y el trabajo, tomando como un resultado de menos 248,1503 kilojoules. El trabajo da negativo porque en un gráfico presión-volumen, el área bajo la curva en el proceso 3-4 representa el trabajo, como se destaca en rojo. Esta área es negativa porque en el proceso se mueve hacia la izquierda, indicando una compresión. Finalmente, el cuarto proceso 4.1 es un proceso isocórico,
por lo que el trabajo es nulo al ser a volumen constante. Por tanto, el calor es igual a la variación de energía interna. Esta variación de energía interna en este caso tiende a ser positiva, ya que la temperatura aumenta de 299,49 a 1497,47 grados Kelvin, resultando así un calor de 249 kilojoules. Fin del cuarto briefing táctico.